Entonces, en la clase de hoy voy a continuar viendo tres temas muy importantes que ya redondean toda esta primera parte básica que estamos viendo de ecuaciones diferenciales ordinarias. El primero, para terminar la exposición de la clase anterior, que trataba sobre los teoremas de existencia y unicidad local de solución del problema de Cauchy para ecuaciones diferenciales ordinarias en forma normal, o para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias en forma normal, es ver el caso de los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en forma normal, como este de aquí, lineales, homogéneos con FI igual a 0 o no homogéneos. ¿Bien? Ese es el problema que vamos a estudiar. Y el resultado fundamental que vamos a ver cuando se plantea el problema de Cauchy para este sistema es que si los coeficientes del sistema y los términos independientes f sub i son continuos sobre un cierto intervalo que aquí se denota por x mayúscula, entonces la solución del problema de Cauchy existe y es única en todo el intervalo x mayúscula. Ese es el resultado fundamental. O sea que en este caso se tiene automáticamente, cuando los sistemas son lineales, se tiene automáticamente un teorema de existencia y unicidad global. No es necesario utilizar, no se demuestra solamente un teorema de existencia y unicidad local, sino en este caso automáticamente se tiene el teorema de existencia y unicidad global. Este caso abarca el caso particular de las ecuaciones de orden n lineales, o sea, ecuaciones de este tipo, ecuaciones de esta forma, derivada de orden n de y más a sub 1 de x derivada de orden n-1 de y más a sub n en x por y en x igual a f en x. Abarca este caso, ya que, como vimos anteriormente, ese caso se reduce a un sistema de este tipo mediante cambios de variable. Uno puede hacer cambios de variable en este sistema. El cambio de variable que hace es que toma la función y como una redefine y de x como un sub 0 de x, y después a y' de x le llama un sub 1 de x, y así sucesivamente hasta la derivada de orden n-1 de x le llama u sub n-1 en x, y para el vector de n componentes u sub 0, u sub 1, u sub n-1, se obtiene un sistema particular de este tipo. Entonces, dar el resultado para el sistema de ecuaciones lineales implica el resultado también para las ecuaciones de este tipo. Es decir, si tengo una ecuación lineal de orden n, donde los coeficientes a sub i de x y la función f son continuos en un intervalo i, entonces la solución del problema de Cauchy para la ecuación esta que voy a denotar por 1, para 1, que corresponde a las condiciones iniciales y en x0 igual a y sub 0, y' en x0 igual a y sub 1, y así hasta la derivada de orden n-1 de y en x0 igual a y sub n-1. Entonces la solución de la ecuación que satisface esas condiciones iniciales existe y es única en todo i.
o sea, en todo el intervalo donde los coeficientes y la parte derecha de la ecuación son continuos. ¿Bien? Entonces ese es el resultado que vamos a ver. Entonces fíjense, la idea de la demostración para los sistemas es la siguiente. Primero, es suficiente demostrar que la solución existe en cualquier intervalo cerrado x0, x0 más delta, estrictamente contenido en x. O sea, vamos a ver, voy a explicar aquí la demostración, ahí aparece en este pizarrón. Si yo tengo que x es un intervalo en R, ¿bien? Para demostrar que si los coeficientes son continuos en todo x, la solución también existe en todo x, entonces basta demostrar que en cualquier intervalo x0 más delta contenido estrictamente en x existe la solución. ¿Está bien? Eso es lo que voy a demostrar. En cualquier intervalo de ese tipo, suponiendo que la condición inicial se toma en x0, en el punto x0. O sea, lo mismo se puede considerar el intervalo x0, x0 más delta, que el intervalo x0, x0 menos delta. O sea, de x0 menos delta a x0. Lo voy a hacer en este caso. Porque imaginemos que, por ejemplo, tenemos que el conjunto x es, por ejemplo, un intervalo que va de x0 hasta un valor x1 determinado. Entonces, lo que hacemos es demostrar que en cualquier intervalito contenido aquí adentro, la solución existe y es única, y como el intervalo es arbitrario, pues existe para todo, la solución para todo el intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya hemos visto que si yo parto de una condición inicial en el punto x0, siempre voy a tener un intervalo maximal de definición de la solución del problema de Cauchy. Ya eso lo vimos. Ese intervalo maximal siempre es un intervalo abierto. Es un intervalo abierto. Va a ser un cierto intervalo abierto, que es de la forma x0, x0 más h barrita, así como lo ponen aquí. De x0, x0 más h barrita. Quiere decir, yo siempre aseguro que la solución existe en un intervalo maximal. Voy a considerar la extensión del intervalo maximal solamente hacia la derecha, no hacia la izquierda. Bien, entonces existe un intervalo maximal en el que hay solución del problema de Cauchy. O sea, que la solución satisface las condiciones iniciales en el punto x0 y la solución está definida en todo este intervalo. Entonces, ¿qué puedo suponer? Si este intervalo maximal contiene al intervalo x0, x0 más delta, pues entonces ya demostré que en todo x0, x0 más delta existe la solución. La cosa es que no lo contenga. Si no lo contenga es porque está contenido en x0, x0 más delta. Bien, está contenido en este intervalo. Lo que voy a demostrar es que si tomo una sucesión de puntos que converja a x0 más h barrita, o sea, si tomo una sucesión de puntos que aquí se denotan en la forma se denotan en la forma x0 más hl con hl, una sucesión de puntos que converge creciendo a h barrita, o sea, tomo una sucesión de puntos dentro de este intervalo que converge a x0 más h barrita. Entonces lo que voy a demostrar es que las soluciones, las componentes de la solución, las y sub i, evaluadas en x0 más hl, existe el límite de estas y sub i cuando L tiende a infinito, y a ese límite es lo que voy a denotar, esto es por notación, lo voy a denotar como la y sub i evaluada en x0 más h barrita. Y voy a demostrar también
que existe el límite de las derivadas de las y sub i con respecto a t, cuando L tiende a infinito, de y sub i evaluado en x0 más hl, y esto va a ser entonces precisamente la derivada de y sub i con respecto a t evaluada en x0 más h barrita. Y si esos límites existen, eso quiere decir que la solución maximal que viene definida en este intervalo se puede extender al punto x0 más h barrita. O sea que yo puedo definir el valor de la solución en x0 más h barrita, y entonces puedo continuar la solución aplicando el mismo resultado de existencia y unicidad local. O sea, según el teorema de existencia y unicidad local, si la solución se extiende a este valor, entonces yo puedo tomar este valor como punto inicial y buscar la solución del problema de Cauchy para la ecuación que satisface las condiciones que satisface las condiciones que satisface como condiciones iniciales el valor que toman las y sub i en x0 más h, y eso me va a decir que necesariamente va a haber un intervalito un poquito mayor, un poco más allá, donde la solución existe. Bien, porque si estoy tomando este extremo del intervalo como punto para tomar la condición inicial, entonces la solución del problema de Cauchy va a extenderse precisamente más allá de este punto, porque sabemos que hay solución local del problema de Cauchy, y como se extiende más allá, esa solución sería entonces también solución del problema de Cauchy cuando la condición inicial se toma en x0. Lo único que hemos hecho es extender esa solución un poquito más allá, y si la solución se puede extender un poco más allá, entonces eso es una contradicción con la definición del h barrita, porque la definición del h barrita es tal que x0 más h barrita es el límite superior del intervalo maximal de definición de la solución, que querría decir que de ahí no se puede prolongar más. Y si demostramos que existe el límite, entonces sí se puede prolongar, y si se puede prolongar, eso es una contradicción con que este límite existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurriría? Primero, que si el x0 más h barrita, en ese caso, si x0 más h barrita fuera menor que el x0 más delta, o sea, si h barrita fuera menor que delta, estrictamente, entonces eso sería una contradicción con la definición, porque no podría ser que este fuera el límite superior del intervalo maximal, porque el límite superior del intervalo maximal por definición no se puede extender más. Y si h barrita es igual a delta, o sea que el intervalo maximal fuera exactamente el intervalo de x0 a x0 más delta, lo que estamos diciendo es que la solución se extiende también al punto delta, y por lo tanto la solución existe en todo el intervalo x0, x0 más delta, contenido en el intervalo x, y con eso estamos demostrando que la solución existe en cualquier intervalo cerrado contenido en x, y existe en cualquier intervalo cerrado contenido en x. Eso quiere decir que la solución existe en todo el dominio de continuidad de los coeficientes y de los términos independientes f sub i. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, toda la demostración se centra en demostrar que estos límites existen. Y para demostrar que esos límites existen, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a suponer que subimos aquí. Como suponemos que los coeficientes A y K y los términos independientes Fi son continuos, y el intervalo este es un intervalo compacto, entonces estas funciones alcanzan su máximo en ese intervalo, y al máximo de todos los supremos de estas funciones los vamos a denotar por n, o sea, cada una de ellas, cada supremo de este existe, es un número. Vamos a tomar el máximo de todos esos supremos en i y en k y le llamamos n, quiere decir todas las funciones a sub i k de x están acotadas por el mismo n para todo i,
y para todo K. Y están acotadas por el mismo N para todo I, para todo K y para todo X en el intervalo X0, X0 más delta. ¿Bien? Que es el intervalo que estamos tomando donde queremos demostrar que existe la solución. Y vamos a tomar igual, y vamos a denotar por gamma al máximo en L de los supremos de estas funciones sobre este intervalo. Como las funciones FL también son continuas, definidas sobre este intervalo, alcanzan su valor máximo, y tomamos el máximo de todos ellos y a ellos le llamamos gamma. Y eso significa que todas las funciones f sub i en x están acotadas por gamma, por el mismo gamma, para todo i y para todo x en el intervalo x0, x0 más k. Bien, entonces vamos a utilizar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, precisamente utilizando estas expresiones, si uno va arriba, ve que las derivadas de y son iguales a esta parte, esa es precisamente el sistema de ecuaciones, y por lo tanto el módulo de y, el módulo de la derivada de y, es igual al módulo de esta suma, pero el módulo de esa suma es menor o igual que la suma de los módulos de estos términos que aparecen ahí. Pero los a sub i k son todos menores o iguales que n, y si los e y k son todos menores o iguales que n, entonces el n sale de la sumatoria y me queda que el módulo, y además todos los f sub i tienen módulo menor o igual que gamma, y por lo tanto el n sale de esta sumatoria, y lo que se obtiene finalmente es que las derivadas de las y sub i están acotadas por n multiplicando a la suma desde j igual 1 hasta n de los módulos de la y sub j más gamma. O sea, todas las derivadas de y sub i de x se acotan para todo x en el intervalo x0, x0 más delta, se acotan precisamente por esa cantidad que es n por la suma desde j igual 1 hasta n de los módulos de la y sub j en x más gamma. Bien, y ahora introducimos una función auxiliar que vamos a denotar por rho de x, que es esta función que aparece ahí. Ya definimos rho de x igual al módulo del vector formado por las componentes de la solución del vector de soluciones. ¿Está bien? O sea, el módulo de ese vector, el vector es el vector y1, y2 hasta yn, el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Entonces, la raíz cuadrada de la suma desde igual 1 hasta n de y sub i al cuadrado en x. Ese es lo que vamos a definir como rho de x. Y entonces vamos a obtener esta desigualdad. Lo que vamos a obtener es que rho de x es el módulo de las y sub i, del vector y, el vector que tiene como componentes y sub i, está uniformemente acotado en todo el intervalo x0, x0 más delta. Entonces, voy a explicar cómo se hace eso. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero, fíjense, voy a calcular primero qué cosa es d rho de x. Bien, d rho de x, ¿qué cosa es? Si rho es el módulo, para derivar rho con respecto a x, es como si tuviera toda la sumatoria elevada a un medio, sería la sumatoria elevada a un medio menos 1, que es 1 dividido por la sumatoria. ¿Está bien? O sea, sería un medio por la sumatoria elevado a un medio menos 1, que sería dividir por la sumatoria, pero la sumatoria es precisamente rho de x. Bien, claro, está elevado a un medio, es como la sumatoria está elevada a un medio. Cuando yo derive, ¿qué me queda? Bajo el 1 medio y me queda
el mismo término pero elevado a un medio menos 1. Un medio menos 1 es la sumatoria elevada a menos un medio, o sea, aparece la sumatoria en el denominador elevado a un medio, y eso es precisamente el rho de x, y después multiplico por la derivada de cada uno de los términos de la sumatoria, y la derivada de cada uno de los términos de la sumatoria, igual 1 hasta n, es 2 por la derivada de y sub i de x por y sub i. ¿Okay? Esa es la... voy a ponerlo así, aquí de esta forma. 1. Este 2 se cancela con el 2. Finalmente lo que tuvimos es que esto es 1 sobre rho de x por la suma desde igual 1 hasta n de y sub i por la derivada de y sub i de x. ¿Bien? Entonces, ¿y ahora qué es lo que hacemos? ¿Cómo llegamos a esta expresión, a esta desigualdad? Que esta desigualdad nada más es para ver que rho de x está uniformemente acotada para todo x en el intervalo x0, x0 más delta, por esta cantidad que se denota por b. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Bueno, pues ahora, fíjense, todos los y sub i, teníamos aquí que todos los y sub i, o sea, todas las derivadas de y sub i están acotadas por estos términos, por esos términos. Entonces vamos a sustituir eso aquí. Bien, y entonces si las derivadas de y sub i están acotadas por eso, ahora lo que tengo es que el módulo de la derivada de rho con respecto a x va a ser menor o igual que 1 sobre rho de x es positivo, por el módulo de la suma, pero el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Entonces aquí me quedaría sumatoria desde igual 1 hasta n del módulo de y sub i por el módulo de la derivada de y sub i, pero el módulo de la derivada de y sub i es menor o igual que esta cantidad para todo i. Entonces, eso quiere decir, si este módulo es menor o igual que esa cantidad, lo que nos queda es menor o igual que, voy a poner aquí, n por la sumatoria desde j igual 1 hasta n también de módulo de yj, todo eso más gamma. ¿Bien? Y entonces, fíjense qué fue lo que quedó acá. Aquí lo que quedó fue 1 sobre rho en x por la sumatoria desde igual 1 hasta n de módulo de y sub i multiplicado por el primer término, pero fíjense, estos términos no dependen, cada uno de estos términos no depende de i, ninguno de estos términos depende de i, por lo tanto salen de la sumatoria y realmente lo que tengo es, el primer término corresponde a un producto de esta sumatoria por este término de acá. Entonces aquí sale el n, y aquí queda la sumatoria desde j igual 1 hasta n de módulo de yj, ese es el primer término, y el segundo sería gamma multiplicado por la sumatoria. Gamma multiplicado por la sumatoria desde igual 1 hasta n de módulo de y. ¿Bien? Ese es el resultado que tengo. Y entonces ahora aquí aplico el resultado siguiente. Aquí lo que voy a tener es, lo hago con detalle, 1 sobre rho de x por n por la sumatoria desde igual 1 hasta n. Esta sumatoria es lo mismo que esto, por lo tanto queda sumatoria de módulo de y al cuadrado más gamma por sumatoria de módulo de y desde igual 1 hasta n. ¿Bien? Y ahora lo que voy a aplicar aquí en la sumatoria de módulo de y desde igual 1 hasta n, esto es como si lo puedo considerar como el producto escalar. Fíjense, esa suma lo puedo considerar como el producto escalar del vector
que tiene como componentes módulo de Y1 hasta módulo de Yn por el vector que tiene como componentes 1, 1, 1 en todas las coordenadas. ¿Está claro? Porque el producto escalar precisamente de estos dos vectores es la sumatoria de módulo de Y sub 1 por 1 más módulo de Y sub 2 por 2 por 1 y así sucesivamente. O sea, esto está aquí. Y para el producto escalar sabemos que se cumple que esto es menor o igual que el módulo de este vector por el módulo de este vector. ¿Está bien? Y el módulo de este vector es precisamente ρ de x. Y el módulo de este vector es la raíz cuadrada de la suma, desde igual 1 hasta n, de los cuadrados de las componentes, pero los cuadrados de 1 son 1, y por lo tanto esto es raíz cuadrada de n. ¿Bien? Esto es raíz cuadrada de n. Entonces esto es menor o igual que raíz cuadrada de n por ρ de x, donde este n pequeñita es el número de componentes que tiene el vector. Bien, llegamos a eso. Y entonces sustituimos aquí arriba, y lo que me va a quedar es que sustituyendo aquí 2, lo que me queda finalmente, fíjense qué cosa era, que el módulo de d de x, y en particular de ρ de x, va a ser menor o igual que 1 sobre ρ en x multiplicado por ¿quién? Por n, que multiplica esta sumatoria al cuadrado. Ah, pero es que esa sumatoria es menor o igual que raíz de n por ρ. Entonces la sumatoria al cuadrado va a ser menor o igual que n por ρ de x al cuadrado. ¿Está bien? Más, y ahora tengo gamma por la sumatoria. Ah, pero la sumatoria es menor o igual, ahí está, que raíz de n por ρ de x. Ese es el resultado. Y ahora como tengo ρ de x aquí en el denominador, ese ρ de x se cancela con unos de estos, aquí va a quedar solo ρ, y aquí desaparece el ρ. Y me queda finalmente que de ρ de x es menor o igual que n por ρ de x más gamma raíz de n más gamma raíz de n. ¿Está bien? Más gamma por raíz de n. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sale? Pues de aquí paso el restando n por ρ de x, me queda que esto es menor o igual que gamma por raíz de n. Multiplico aquí a ambos lados por la exponencial de n por x, multiplico por exponencial de n de menos n por x a cada lado, y entonces lo que voy a obtener a la izquierda de la desigualdad va a ser la derivada con respecto a x de ρ de x, que multiplica por a la menos n por x. Eso es lo que obtengo a la izquierda, y a la derecha, como multipliqué por esta exponencial, pues lo que tengo es gamma raíz de n por a la menos n por x. ¿Está bien? Y ahora en esta desigualdad integro de x0 a x, para un x cualquiera, integro de x0 a x, donde x sea un, como esta desigualdad se cumple para todo x en x0 más delta, para un x cualquiera de x0 más delta, que es el intervalo inicial donde quiero ver que existe la solución. ¿Bien? El intervalo donde quiero ver que existe la solución. Entonces, al integrar a ambos lados, ¿qué es lo que tengo? O sea, la integral de aquí sería menor o igual que la integral de x0 a x del otro lado. Pero la integral del primer término es, como es una derivada, sería la función ρ evaluada en x por a la menos n en x, menos la función evaluada en x0 por a la menos n en x0. ¿Bien? Y del otro lado me quedaría gamma por raíz de n, perdón, de n minúscula,
por raíz de n, multiplicado por la integral de x0 a x de esta función. Pero la integral de x0 a x de esta función, ¿cómo se calcula? Se toma una primitiva de e a la menos nx, que sería menos 1 sobre n por n, multiplicado por la exponencial, y la exponencial la evaluamos en x en x0. Entonces esto multiplicado por la exponencial de menos n en x menos la exponencial de menos n en x0. Ese es el resultado. Podemos aquí invertir el signo, como tenemos un signo negativo, y podemos ponerlo, ya lo voy a poner directamente, voy a poner aquí el signo, y entonces me va a quedar así. Aquí me queda x y aquí me quedaría x. ¿Está bien? Eso es lo que bien. Fíjense que ahora este n se cancela aquí. Estos son detalles nada más, pero bueno, quedaría menor o igual que gamma sobre n por raíz de n. Este término sale, entonces queda gamma sobre n raíz de n, que multiplica a e a la menos n n x0 menos e a la menos n n x. Bien, y ahora tengo pues tengo esta desigualdad finalmente esta desigualdad, o sea, esto menor o igual que esto de acá, multiplico por exponencial de nx a cada lado, y lo que voy a tener entonces es rho de x. Este término lo paso sumando al otro lado y me queda que esto es menor o igual que rho de x0. Al multiplicar por exponencial de n x, aquí queda n por n x menos x0, ¿no? Más gamma sobre n raíz de n, que multiplica aquí. Cuando multiplica aquí por exponencial de n x, me va a quedar e a la menos n a la nn x menos x0, y al multiplicar esta por exponencial de nx se cancela, queda 1, eso es lo que queda. Y ahora, como x pertenece al intervalo x0 más delta, entonces para todo x en ese intervalo se obtiene finalmente esta acotación, rho de x menor o igual que rho de x0. Es el mayor valor que toma x menos x0 es precisamente delta en este intervalo. Entonces me queda aquí exponencial de a ver, aquí faltó la exponencial. Aquí queda rho de x0 por e a la nn menos x0. Aquí queda n delta más gamma sobre n raíz de n por e a la nn delta menos 1. Y ese es el estimado que se obtiene, y esto es para todo x en este intervalo. Y fíjense, la parte derecha ya no depende de x, lo que quiere decir que el módulo del vector solución se acota uniformemente en todo el intervalo por esta cantidad, que es la que se denota e por b. Bien, entonces es este resultado que se obtiene acá. Bien, y entonces lo que se tiene entonces para las funciones y sub i, también se tiene este estimado de aquí para cualquiera de ellas, porque si el módulo del vector que tiene componentes y sub i es menor o igual que b, pues cada una de las y sub i es menor o igual que b, y si cada una de las y sub i es menor o igual que b, como habíamos visto que se cumple esta desigualdad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué se obtiene de aquí? Que primero, cada una, primero tuvimos esto, módulo de y sub i es menor o igual que b para todo x, elemento de x0 más delta.
Y por otro lado, de esa desigualdad sale que el módulo de la derivada de y sub i es menor o igual que ¿quién? Que n por cada uno de estos términos es menor o igual que b. Entonces toda la sumatoria es menor o igual que b por n minúscula más gamma. Entonces queda aquí menor o igual que n por b más gamma. O sea que tanto las funciones como sus derivadas están acotadas uniformemente sobre todo el intervalo x0 más b. Y precisamente eso es lo que hace falta para demostrar que estos límites que había planteado al principio, que los límites de y en x0 más l existen, eso, donde xl es una sucesión que converge a, o sea, hl es una sucesión que converge a h, esos límites existen. ¿Por qué? Porque entonces se demuestra que la sucesión que tiene término general y es 0 de x0 más hl es una sucesión de Cauchy. Yo tomo la sucesión y sub i en x0 más h l más m menos y sub i en x0 hl, y se demuestra que esto es menor o igual que la derivada, esto es igual por el teorema del valor medio, a la derivada de la función y sub i en un valor intermedio multiplicado por la diferencia entre estos dos. La diferencia entre estos dos es hlm más m menos hl. Esta diferencia tiende a cero porque la sucesión hl converge a h, y por lo tanto eso quiere decir que esta sucesión y sub i es una sucesión de Cauchy. Esta constante c, que no depende de quién sea el x que se tome entre x0 más hl y x0 más hl más m, es porque las derivadas de las y sub i también están uniformemente acotadas en todo el intervalo. Y entonces eso quiere decir que existe el límite de las y sub i, pero si existe el límite de las y sub i en el extremo, también existe el límite de las derivadas de y sub i, porque por definición, porque por definición las derivadas de las y sub i satisfacen esta propiedad. Entonces, si las y sub i tienen límite, las derivadas de las y sub i también. Y si las y sub i y sus derivadas tienen límite, eso quiere decir que la solución se extiende hasta el extremo superior del intervalo, y por lo tanto, si uno resuelve el problema de Cauchy tomando como valor inicial el valor en ese extremo superior, entonces la solución se va a poder prolongar un poquito más allá del que supusimos que era el límite superior del intervalo maximal de definición, y eso contradice la definición de intervalo maximal de definición, y con eso, como vimos al principio, se demuestra el resultado. O sea que en general, en cualquier intervalo cerrado contenido en el dominio donde todos los coeficientes del sistema y los términos independientes son continuos, la solución existe y es continua. Y eso quiere decir, si se cumple en todo intervalo cerrado contenido en el dominio, pues se cumple en todo el dominio. ¿Está bien? En todo el dominio de continuidad de los coeficientes. Entonces, esto es un resultado muy importante que nos habla de la importancia de la linealidad. La linealidad es importante. Claro, uno puede comprobar que esta demostración la puede también prolongar, extender el método de demostración a otros casos con no linealidades suficientemente buenas. Pero en el caso lineal se tiene un teorema de existencia y unicidad de solución del problema de Cauchy global, no solo local, como se obtiene en el caso general que vimos en la clase anterior. Bien, entonces este es un primer resultado muy importante, y ahora vamos a hablar un poco de la dependencia continua de la solución con respecto a las condiciones iniciales. Entonces voy a hablar ahora de otro tema, que es la dependencia continua, de la solución del problema de Cauchy con respecto a las condiciones iniciales y a parámetros
en la ecuación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Voy a empezar por un caso relativamente simple, que es el caso en que considero una ecuación de este tipo, de y de x igual a f de xy, y que voy a considerar que en el instante inicial x0 la solución satisface la condición inicial y es sub 0. Y vamos a considerar, ese es el planteamiento en general. Pero ¿qué significa la dependencia continua de la solución con respecto a los parámetros? En general, la solución, cuando existe, podemos suponer que la solución es algo que depende de x, depende del punto donde se toma la condición inicial y depende de la condición inicial en sí misma. ¿Bien? La dependencia con respecto al punto no la voy a considerar. Yo voy a considerar nada más la dependencia con respecto al valor que toma la condición inicial. O sea, vamos a suponer que este punto siempre está fijo, el punto donde se toma la condición inicial. Y lo que voy a ver es que si tengo una solución y es sub 1 que corresponde a una condición inicial y es 0,1, y si tengo una solución y sub 2 que corresponde a una condición inicial y es 0,2, y ambas soluciones están definidas en un intervalo, por ejemplo, de x0 a x0 más t, están definidas en este intervalo, entonces las dos soluciones, cuando y0,1 está muy cerca de y0,2, las dos soluciones están cerca para todo x en ese intervalo. Eso es lo que voy a decir. O sea, si ambas soluciones, o sea, la idea es si y1 de x y0,1 y y2 de x y0,2 están definidas, o sea, si suponemos que las dos soluciones que existen localmente, está claro, y vamos a suponer que ambas están definidas en un mismo intervalo, x0, x0 más t. ¿Bien? Entonces veremos que hay una dependencia continua de la condición inicial, que quiere decir que si las condiciones iniciales están muy cerca, las soluciones van a estar muy cerca también, uniformemente sobre todo el intervalo x0, x0 más t. Entonces, cuando y01 y y02 están cercanos, las soluciones, y esto hay que precisarlo, voy a poner cercanos entre comillas, las soluciones y1 y y2 también están cercanas uniformemente en todo x0, x0 más t. Eso es lo que voy a probar. Entonces, ¿cómo se prueba eso? Fíjense, si las soluciones de esos problemas de Cauchy existen, entonces ya hemos visto que resolver el problema de Cauchy es equivalente a resolver la ecuación integral correspondiente. Es decir, que la solución y sub 1 de x, la voy a anotar así nada más, y sub 1 de x. O sea, voy a utilizar la notación nada más, voy a poner y sub 1 de x, va a ser lo mismo que el y sub 1 en x, y 0,1, y y sub 2 de x va a ser lo mismo que el y sub 2 de x, y 0,2. Bien, entonces y sub 1 de x es precisamente la solución de la ecuación integral y 0,1 más integral de x0 a x de f en t, y1 en p de t, y y2, perdón, es solución de la ecuación integral y0,2 más integral de x0 a x de f
t, y2 en t de t. Entonces, si quiero ver cuán cerca están y1 y y2, pues voy a restar. Entonces me quedaría que y1 en x menos y2 en x es igual a y01 menos y02 más la integral de x0 a x de f en t y1 menos f en t y2 de t. Y ahora voy a suponer, como en el teorema de aproximaciones sucesivas, que la función f satisface una condición de Lipschitz con respecto a la variable y uniforme con respecto a la variable t, es decir, que f en t y1, para cualquier valor de y1, siempre que t y1 esté en el conjunto de definición de la función f, menos f en t y2 es menor o igual que una constante m que no depende de t multiplicada por módulo de y1 menos y2. Si eso ocurre, entonces en esta igualdad que le voy a llamar t, voy a obtener lo siguiente, que el módulo de y1 en x menos y2 en x es menor o igual que el módulo de y01 menos y02 más la integral de x0 a x del módulo de esa diferencia. Pero el módulo de esa diferencia, según esta desigualdad, va a ser menor o igual que m, que sale de la integral porque es una constante, por el módulo de y1 en t menos y2 en t de t. Y esto a su vez es menor o igual que módulo de y01 menos y02 más m por la norma de y1 menos y2 infinito, donde esta norma la estoy tomando en el intervalo x0, x0 más t. O sea, la norma infinito es la norma del supremo de la diferencia en el intervalo que va desde x0 hasta x0 más t, que es el intervalo común donde ambas soluciones existen. Bien, entonces se tiene ese resultado y multiplicado además ¿por quién? Por la integral de x0 a x, pero la integral de x0 a x se acota por el módulo de x menos x0, o sea, por x menos x0, y x menos x0 es menor que t, porque si x está en este intervalo, x menos x0 es menor que t. Entonces ese t lo tengo aquí también. Bien. Y entonces ahora, ¿qué digo? Digo, voy a dividir ahora, en lugar, fíjense, en lugar de tomar la norma aquí en el infinito, esta desigualdad se tiene, pero también lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, voy a considerar el intervalo desde x0 a x0 más t y lo voy a dividir en subintervalos, todos de la misma longitud, aquí x1, x2, x3, así hasta xn más 1, menos 1, donde x0 más t es el x0. ¿Bien? De manera que en cada intervalo xi a xi más 1, la longitud de ese intervalo, la longitud del intervalo, su longitud, sea, que esto es precisamente xi más 1 menos xi, sea un número, vamos a llamarle a, tal que a por m sea un número b menor estrictamente que 1. Entonces, si yo, en lugar de tener esta desigualdad, aplico esta misma desigualdad, pero cuando x va de x0 a x1, nada más, de x0 a x1, entonces lo que voy a tener aquí va a ser la misma desigualdad con la norma infinito, pero en lugar de m por t voy a tener entonces m por a, porque estoy en el intervalo de x0 a x1, y el intervalo de x0 a x1 tiene longitud a. Bien,
Está claro que como este intervalo es finito, yo lo puedo subdividir en un número finito de intervalos tales que m por a, por la longitud de cada subintervalo, sea estrictamente menor que 1. ¿Bien? Y entonces me quedo hasta así, pero ahora la norma infinito no va a ser en el intervalo x0, x0 más t, sino la voy a tomar en el intervalo primero x0, x1. ¿Bien? Y entonces me quedó esta desigualdad, y de aquí, ahora como esta desigualdad se cumple para todo x en el intervalo de x0, x1, pues tomo el supremo en x en el intervalo x0, 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 x1. Fíjense, voy a denotar precisamente voy a denotar como un 1 aquí el hecho de que estoy tomando la norma infinito en el primer subintervalo. ¿Bien? Y entonces lo que voy a tener va a ser que la norma, cuando paso al supremo aquí en x, entre x0 y x1, lo que voy a tener es que la norma de y1 menos y2 infinito 1 es menor o igual que módulo de y01 menos y02, ¿no?, más m por m por a por la norma de y1 menos y2 1 infinito. Como a lo tomé de manera de que a por m fuera menor que 1, pues puedo pasar restando a la izquierda de ese término y me quedaría que 1 menos m por a por la norma de y1 menos y2 infinito 1 sería menor o igual que módulo de y01 menos y02. ¿Bien? Y por lo tanto, la norma de y1 menos y2 infinito 1 va a ser menor o igual que 1 sobre 1 menos ma por norma de y1 menos, por módulo de y01 menos y02. Pero repitiendo el mismo razonamiento, se obtiene una desigualdad similar también cuando tomo la norma de y1 menos y2 infinito en el segundo intervalo. También voy a obtener con el mismo procedimiento la misma desigualdad. 1 menos ma por módulo de y01 menos y02. Y así sucesivamente hasta el último intervalo, que va a ser el intervalo enésimo. La norma infinito en el intervalo enésimo va a ser menor o igual que 1 sobre 1 menos ma por módulo de y01 menos y02. Si sumo todo esto a ambos lados, lo que tengo al sumar todas estas cosas, todas estas normas, lo que voy a tener es precisamente una cantidad que se puede acotar inferiormente por la norma de y1 menos y2, la norma de y1 menos y2 infinito en todo el intervalo desde x0 a x0 más t mayúscula. Y lo que obtengo finalmente es que al sumar todo esto, obtengo por un lado esta cantidad y por el otro lado lo que voy a obtener es n veces esta misma cantidad, 1 menos ma por módulo de y01 menos y02, lo cual quiere decir que si y01 y y02 están cercanos, entonces y1 y y2 están cercanos uniformemente en todo el intervalo de x0 a x0 más t. Aquí falta todavía una constante, aquí hay que poner una cierta constante que pasa dividiendo para el otro lado. Pero bueno, no voy a meterme en ese nivel de detalle. Entonces, con eso se demuestra la dependencia continua de la solución con respecto a las condiciones iniciales. Si ahora consideramos vamos a ver ahora la dependencia continua de la solución del problema de Cauchy con respecto a los parámetros.
a parámetros en la ecuación. Y vamos a suponer igual que la función f, o sea que tengo este problema y punto igual a f de xy, xy lambda, vamos a suponer que aquí tengo que la solución, la ecuación depende de un parámetro lambda, y vamos a suponer que la función f de x, y, lambda, o sea, si aquí supongo que se cumple la condición inicial y en x0 igual a y sub 0, a la solución de este problema la voy a llamar y de x lambda nada más, porque voy a suponer que el instante inicial y el punto inicial y la condición inicial se mantienen fijos. Entonces, a la solución de este problema le voy a llamar y x lambda, y lo que voy a suponer es que esta función es continua en un conjunto D de la forma módulo de x menos x0 menor o igual que a, módulo de y menos y0 menor o igual que b, y módulo de lambda menos un cierto lambda 0 menor o igual que c. ¿Está bien? Donde el y puede estar en Rn, puede ser un vector de Rn. ¿Bien? Si la función es continua y además cumple la condición de Lipschitz con respecto a la variable y, es decir, cumple esta condición, f en xy lambda, xy1 lambda, módulo, menos f en xy2 lambda, menor o igual que una constante m por módulo de y1 menos y2. O sea, ahora pido que la condición de Lipschitz se cumpla uniformemente, no solo con respecto a t, sino también con respecto a lambda. Si eso ocurre, entonces uno puede, en lugar de considerar el sistema, el problema de esta forma, puede introducir una nueva función incógnita, que es la función lambda de t, y uno entonces, en lugar de considerar el sistema y punto igual a f de x y lambda, introduce además una nueva función lambda de t, para la que supone que su derivada es igual a 0, lo cual quiere decir que lambda es constante, y suponemos que la y en x0 satisface la condición inicial y sub 0, y que la lambda en x0 toma el valor inicial lambda 0. Entonces, según lo que hemos visto, ahora como esto todo se puede expresar, si yo en lugar del vector y construyo un nuevo vector que tiene las mismas coordenadas de y y además las coordenadas de lambda, porque lambda no tiene por qué ser un parámetro unidimensional, puede ser un vector de parámetros. Bien, entonces si a este nuevo vector le llamo y tilde, y a la función introduzco una nueva función f tilde de x y lambda, que sería la función que tiene como la función vectorial, que tiene como componentes las mismas componentes que tenía f y además 0, entonces este problema se escribe de la forma siguiente: y tilde punto es igual a f tilde de x y lambda, y tilde en x0 es igual a y0 tilde, donde y0 tilde va a ser el vector que tiene como componentes las que tenía la condición inicial y0 y además el valor de lambda 0. Entonces esto es un problema de Cauchy como el que acabamos de ver, y para ese problema de Cauchy la solución depende continuamente de las condiciones iniciales, y si depende continuamente de las condiciones iniciales, quiere decir que la solución depende continuamente de las pequeñas variaciones de lambda 0, porque lambda 0 se puede dar una reinterpretación de este problema como un problema en el que lambda 0 aparece como una condición inicial. Entonces de ahí se deduce la dependencia continua de la solución con respecto a las no solo a las condiciones iniciales, sino también a los parámetros, que es una consecuencia del primer resultado. Como una generalización de este resultado, se puede tener lo siguiente. Fíjense, en general, yo no lo voy a demostrar, pero en general, si yo tengo este problema, fíjense, y punto en x
igual a f de t y lambda y y en z igual a tau, donde z, o sea, voy a considerar como variable el parámetro, como variable la condición inicial y como variable el punto donde se toma la condición inicial. Entonces la solución de este problema es, la podemos considerar como una función que depende, no de t, sino de x. Es una función que depende de x, depende de lambda, depende de z y depende de tau. ¿Bien? Aunque hemos demostrado que esta función es continua con respecto a lambda y continua con respecto a tau, se puede demostrar que también es continua con respecto a z. O sea, también es continua con respecto al punto donde se toma la condición inicial. Eso no es difícil de demostrar. Pero realmente estamos demostrando continuidad parcial. Estamos suponiendo que se fijan, por ejemplo, el z y el tau, que serían el x0 y el y0, y se demuestra entonces la continuidad con respecto a lambda, alrededor de lambda 0. ¿Está bien? Pero realmente lo que se prueba es que esta función es no solo es parcialmente continua con respecto a cada una de las variables, sino es continua realmente con respecto a todas las variables. Y para demostrar eso se utiliza un argumento de continuidad uniforme. No me voy a meter ahora en la explicación detallada de eso, pero es importante tener en cuenta que las soluciones de los problemas con condiciones iniciales dependen continuamente de los parámetros que aparecen en forma continua en la parte derecha de la ecuación. Dependen continuamente de la condición inicial y dependen continuamente del punto donde se toma la condición inicial, y dependen continuamente de todo eso de forma simultánea, no por separado. ¿Bien? Y se tiene más todavía que eso. Se tiene además un teorema muy importante que también no me voy a meter en el detalle de la demostración, dedicaría demasiado tiempo y lo importante es conocerlo. La demostración se puede ver en muchísimos libros. Yo les recomiendo el libro de Tikhonov y Sveshnikov sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Este libro, no el libro de ecuaciones de la física matemática, el libro de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es menos conocido. Es un magnífico libro. Y entonces y el resultado es el siguiente: si f de t y lambda es continua junto con sus derivadas parciales, f sub y f sub lambda. ¿Qué quiere decir eso? Que si y es un vector que tiene componentes y1, y2, y n, entonces las derivadas parciales de f con respecto a cada uno de los y sub i's tienen que ser continuas en el conjunto que les voy a decir ahorita. Y lo mismo si lambda es un vector de parámetros, pues las derivadas parciales de f con respecto a cada una de las componentes del vector de parámetros debe ser continua. Y entonces, si la f y sus derivadas parciales, evaluadas obviamente en t y en lambda, son continuas en un conjunto de la forma módulo de t menos t0 menor o igual que a, módulo de y menos y0 menor o igual que b, y módulo de lambda menos lambda 0 menor o igual que c, donde t0 es el punto donde se toma la condición inicial y y sub 0 es la condición inicial. ¿Bien? Entonces, en este caso, la función, entonces, la solución y en t lambda es continua. Fíjense que aquí esto es importante, como estamos suponiendo que f sub y f sub lambda
son continuas, no hay que pedir la propiedad de Lipschitz, porque se cumple automáticamente, se deduce esa propiedad automáticamente, precisamente del hecho de que ésta sea continua. Entonces la solución y en T lambda del problema de Cauchy, vamos a decirle, ¿de cuál problema de Cauchy? De este problema, de y de x igual a f en xy, bueno, de y de t, ser consecuente con la notación, de y de t igual a f de t y lambda, y y en t sub 0 igual a y sub 0, esa solución, y en t lambda, es continuamente derivable. Es continuamente derivable en módulo de lambda menos lambda 0 menor o igual que c, y la derivada, esta derivada parcial con respecto a lambda de y en t lambda, es solución del problema de Cauchy que se obtiene a partir de este problema, que le voy a anotar así, 1, de 1, derivando con respecto a lambda. Cuando derivadas con respecto a lambda significan derivadas de primer orden con respecto a cada una de las componentes del vector lambda, es lo que significa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que dy de lambda, es decir, dy de lambda, que esto es una función de t de lambda, es solución del problema de Cauchy, d de t de dy de lambda es igual, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que hago es derivar a cada lado con respecto a lambda. Entonces, cuando derive con respecto a lambda, aquí me aparece dy de lambda, y cuando derive con respecto a lambda aquí, entonces hay que notar que y es función de x, de t y de lambda. Entonces, aplicando la regla de derivada de la compuesta, la derivada parcial de este término con respecto a lambda, ¿qué va a ser? La derivada parcial de f con respecto a t por la derivada de t con respecto a lambda, pero t no depende de lambda, t es una variable independiente, eso es 0, más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a lambda, más la derivada parcial de f con respecto a lambda por la derivada parcial de lambda con respecto a lambda, que es 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que queda. ¿Evaluado en quién? Evaluado en y en t lambda. O sea, queda, esto que voy a poner aquí ahora, es f sub y evaluado en y en t lambda. Perdón, lo puse primero t. Evaluado en t y en t lambda, coma lambda, eso multiplicado por la derivada de y con respecto a lambda en t lambda, bien, más la derivada con respecto a lambda de f evaluada en t y en t lambda, coma lambda. Bien, y la condición inicial que satisface dy de lambda, la condición inicial que satisface ahora dy, aquí es derivada parcial, ¿eh? Porque y la estoy considerando como una función de t y de lambda, entonces derivada parcial de y con respecto a lambda, así como lo puse aquí. Y entonces la condición inicial que satisface la función de y de lambda evaluada en el instante inicial, o sea, en t0 lambda, es precisamente
es precisamente la condición, recuerden, la condición que satisfacía Y, la condición que satisfacía Y en T0 era Y sub 0, pero Y sub 0 en principio puede depender de lambda. Por eso esto sería la derivada con respecto a lambda de Y sub 0 en lambda. Bien. Entonces, si se dan cuenta, si uno resuelve el primer problema de Cauchy, entonces obtiene la función y de lambda. Y si conozco quién es el dato inicial, pues puedo calcular esta derivada con respecto a lambda, que va a ser la condición inicial para la nueva función. Y si ahora yo al dy de lambda en t lambda lo denoto por una nueva función y de t lambda, entonces realmente lo que estoy viendo es que esta función y en t lambda lo que satisface es que la derivada con respecto a t de y es igual a esta función f sub y, que ahora es conocida. Esto puede ser ahora, ¿qué cosa? Esto en general es una matriz. Si estuviéramos con un sistema, ese f sub y denota la matriz jacobiana de f con respecto a la variable y. O sea, la matriz de las derivadas parciales de los gradientes de las componentes de f con respecto al vector y. Y entonces, lo que tengo aquí es una expresión que es, en principio, una matriz que depende de t y de lambda, que es conocida porque ya conocemos la función y, evaluada en la función y en t lambda, más otra matriz, o un vector, mejor aquí un vector, perdón, aquí un vector que lo voy a anotar así por f, que depende de t y de lambda. O sea que para las derivadas parciales con respecto a lambda, lo que uno obtiene realmente es un sistema de ecuaciones lineales de primer orden, ¿bien? Con una condición inicial que es que la y en t0 lambda es igual a la derivada de y0 en lambda con respecto a lambda. ¿Ya? Eso es todo. ¿Bien? Entonces uno obtiene un sistema de ecuaciones lineales, puede ser con coeficientes no constantes para las derivadas. Y ese mismo resultado se generaliza para derivadas de orden n cualquiera. O sea, si uno pide que la f tenga derivadas de orden n en general con respecto a las variables y las variables lambda, las componentes y y las componentes lambda, todas las derivadas de orden n, entonces la solución que se obtiene también derivando el sistema original las veces que uno quiera, o sea, n veces con respecto a lambda, va a ser una función que es n veces continuamente derivable con respecto a lambda. Y más todavía, y esto lo vamos a ver próximamente, no lo voy a ver hoy, vamos a ver que si en el planteamiento original, o sea, si en el planteamiento original del problema de Cauchy, donde tenemos este planteamiento, la función f no solo es continua o continuamente derivable un cierto número de veces con respecto a lambda, sino si esa función depende analíticamente de lambda en el entorno de algún punto lambda sub 0, entonces la solución correspondiente como función de lambda también depende analíticamente de lambda y por lo tanto tiene un desarrollo en serie de potencias con respecto a lambda menos lambda 0, donde cada uno de los coeficientes del desarrollo en serie de potencias satisface un sistema de ecuaciones lineales. Y eso es una manera de teoría que se utiliza mucho en teoría de perturbaciones para encontrar soluciones de ecuaciones no lineales dependientes de un parámetro, sobre todo cuando la no linealidad está asociada con el parámetro. Por ejemplo, si yo tengo este sistema dy de x igual a lambda por y, igual a y,
Es un sistemita muy sencillo de resolver. La solución es K por E a la T, ¿no? O por E a la X. Pero si a este sistema yo le sumo seno cuadrado de Y, ya el problema se pone muy complicado. Un problema no lineal muy complicado. Pero si a este sistema yo le añado un parámetro pequeño épsilon aquí delante, para épsilon igual a 0 tengo un sistema lineal muy sencillo. Y en general, para todo épsilon suficientemente pequeño, puedo encontrar una expresión de la solución de este problema como función del parámetro épsilon en términos de una serie que van a tener coeficientes, vamos a llamarle así, y sub n, que dependen de x multiplicados por potencia, desde n igual a 0 hasta infinito, donde esta serie va a converger uniformemente para módulo de épsilon suficientemente pequeño, y va a converger uniformemente con respecto a x para módulo de épsilon suficientemente pequeño. Y los y sub n todos se obtienen resolviendo sistemitas de ecuaciones lineales, donde la solución del sistema y sub n depende de quién haya sido la solución del sistema anterior. O sea, el problema que corresponde a la solución y sub n tiene como coeficientes términos que dependen de las soluciones anteriores, de las y sub 1 hasta la y sub n menos 1. Entonces van resolviendo de forma recurrente todos estos sistemas y eso tiene una expresión de la solución. Y eso es un método muy utilizado en la práctica. Bien, entonces bueno, hoy voy a dejar este tema ahí. Con esto terminamos todo lo relativo a el problema de Cauchy con respecto a la solución del problema de Cauchy. Cuando se puede decir que la solución del problema de Cauchy existe y es única, que es cuando la f, la parte derecha de la ecuación, no solo es continua con respecto a las variables t y y, sino además satisface una condición uniforme de Lipschitz con respecto a la variable y. ¿Bien? Y cuando la f es solamente continua, entonces se puede hablar de existencia de solución, pero no de unicidad. Eso ya lo hemos visto también. Y que en el caso de sistemas lineales, la solución siempre existe y es única en todo el dominio de números reales donde los coeficientes y los términos independientes sean continuos. Esos son resultados muy importantes. Y después hablamos entonces de la dependencia continua de la solución en sus intervalos donde están definidos con respecto a las condiciones iniciales, con respecto a los parámetros y también con respecto al punto donde se toma la condición inicial. Este resultado es muy importante porque es el preámbulo de lo que se llama estabilidad. Después vamos a ver el concepto de estabilidad de solución, de soluciones con respecto a las variaciones de las condiciones iniciales. Eso es algo que va más allá de la dependencia continua de la solución con respecto a las condiciones iniciales. Y también hay otras cosas más que tienen que ver con la estabilidad, el comportamiento, cuando las soluciones de los sistemas varían poco, cuando la F, la parte derecha del sistema, varía poco, y eso es un tipo de estabilidad que se llama estabilidad estructural. Entonces hay muchos temas relacionados con esto, pero quiero que desde ahora tengan una visión de todos ellos. Muchas gracias.